Bienvenidos a Libres en Cristo, un espacio donde la fe, la esperanza y el amor cobran vida a través de la palabra de Dios. Aquí hablaremos de temas que transforman corazones, fortalecen el espíritu y nos ayudan a vivir en la verdadera libertad que solo Jesús puede dar. Prepárate para reflexionar, adorar y renovar tu fe, porque en Cristo somos libres y vivimos para Él. Libres en Cristo. Es un gozo poder acompañarlos hoy en su programa Libres en Cristo. Para nosotros nuevamente poder estar acompañando a cada uno de nuestros PPLs en las diferentes cárceles de nuestro país. Así que enviamos un saludo especial aquí a la cárcel de Girón. También un saludo especial a la Modelo, a la cárcel de mujeres, a Chimitá, y a cada una de las cárceles de nuestro país, porque sabemos que nos escuchan en Medellín, en Barranquilla, también en Sincelejo, también en varias ciudades de nuestro país e incluso acá en el departamento de Santander. Sabemos que estamos saliendo al aire en algunas ciudades de Venezuela, así que es para nosotros un placer y un gozo poder estar juntos para llevar este mensaje de esperanza y libertad y amor para cada uno de nuestros PPLs. Eso es verdaderamente lo que nos libera y nos da libertad. Así que hoy tenemos un tema muy especial y quiero que escuchen quién es la persona que nos acompaña hoy. Tenemos al ministro Wilmar Benavides. Ministro, bienvenido, ¿cómo ha estado? Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Por la gracia de Dios me encuentro muy feliz de poder compartir en una emisión más con cada uno de ustedes. Qué privilegio poder hablar de la palabra de Dios a través de la radio. Bueno, qué bien. Bienvenido, ministro. Creo que es la primera vez que estamos juntos, así que hoy tenemos un tema muy especial. Y queremos hablar de algo que es el lugar santísimo. Lugar santísimo. ¿Ustedes alguna vez habían escuchado hablar de esto? ¿Qué es el lugar santísimo? ¿Qué es lo que queremos hablar o interpretar durante esta emisión? Pero antes de comenzar, no podemos iniciar nuestro programa sin tener una oración. Así que, ministro, por favor, vamos a orar. Claro que sí, les invitamos allí donde están, en su vehículo, en la prisión, en sus hogares. Incline su rostro y oremos. Bendito Dios, Padre Santo, poderoso, delante de ti un grupo de tus hijos eleva sus oraciones en el nombre del Señor Jesucristo, rogándote la compañía del Santo Espíritu en nuestros hogares, en nuestro medio. Te pedimos, por favor, que nos permitas ver a la luz de tu palabra este tema tan maravilloso como lo es el santuario celestial y el lugar santísimo. Hoy también queremos encomendarte en tus manos la mamita de Joan, este hermano privado de la libertad que fielmente estudia tu palabra y te busca. Rogamos por la salud de ella, por su hogar, para que tú sigas obrando poderosamente. Danos tu bendición. Permítenos sentir la presencia de tu Santo Espíritu al escuchar tu voz. Que podamos, Señor, ser enriquecidos en el estudio de tu santa palabra. Amén. Pues seguimos insistiendo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, ministro, por esta oración. No podíamos iniciar nuestro programa sin haber orado. Así que queremos que hoy vayamos a un momento muy especial, y es que podamos buscar en nuestras Biblias Romanos 8:34. De aquí es donde nos vamos a basar. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:34, ministro? Vamos entonces a buscar Romanos 8:34. Nos dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Amén. Pero
Bueno, dijo, a mí me llama el hermano de Maurice el hermano preguntón. Sí, y ya lo hemos hecho porque yo empiezo a hacer preguntas porque no empiezo y no entiendo qué es lo que dice ese texto. Entonces, por favor, hay varios de nuestros amigos que están hoy conectados que no entienden el texto, varios PPLs de los cuales nos han dicho, venga, yo no entiendo completamente qué es lo que dice la palabra del Señor. Pues para eso estamos hoy aquí, ¿no? Para estudiar la palabra. Pero ayúdeme con algo. ¿Cómo así que intercede por nosotros? O sea, ¿quién es el que intercede por los seres humanos? Explíqueme eso, ministro, por favor. Bueno, nosotros entendemos como hijos de Dios y es un tema que quizás estudiaremos más adelante sobre la deidad, entendemos que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Ok, perfecto. Y en la figura del Hijo se cumple cierto plan de salvación y era lo que veníamos hablando vez tras vez en el santuario, ¿no? Hablando sobre Exacto. lo que, digamos, Dios tenía planeado y tiene planeado para su pueblo a lo largo de la historia y por la eternidad, ¿no? Y entonces el santuario es una forma didáctica de Dios explicar que, pues por supuesto, Él tiene planes de salvar a la humanidad y Cristo, en esencia, es ese personaje, ¿cierto? En su figura de Dios, quien toma digamos, la forma corpórea humana y Él se entrega al morir por nosotros. Eso lo sabemos, es algo muy básico, ¿sí? Y entonces, al morir Cristo, pues por supuesto, sin pecado y resucitar, Él nos da la posibilidad de acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo al resucitar automáticamente va al Padre, se presenta como el Cordero inmolado y empieza a interceder por nosotros, en esencia. Entonces, y Dale. ya termino. Ajá. Y entonces lo que hace es el apóstol Pablo utilizar este versículo y decirle a cada uno de los judíos, porque recuerden que la carta de los romanos, a pesar de que se llama así, es dirigida al pueblo de Dios, y entonces le dice, pues, ¿quién nos va a condenar? Porque muchas veces pronunciaban palabras de condenación hacia otro que se equivocaba, y resulta que ese que se equivocaba creía en Dios, cree en Dios, se arrepiente en el nombre de Jesucristo y entonces no debería ser condenado, no debería ser juzgado o criticado, ¿no? Porque acudió a la figura intercesora que es Cristo Jesús. Entonces Pablo lo explica a través de este texto. Ok, muy bien. Listo, ya podemos entender y comprender cada uno de nosotros que Cristo muere por nosotros, pero Cristo resucita. Al resucitar, pues está al lado de Dios y ahora es quien es el que se va a encargar de interceder. Solamente Él, solamente Jesús, que fue el que murió, es el encargado de interceder por usted y por mí. Quiero que eso nos quede absolutamente claro. Pero hay otro punto, ministro, el cual queremos tratar hoy y es, ¿cómo así que vamos a hablar del santuario, del lugar santísimo, de ese lugar que está en el santuario? Pero para poderlo hacer, quiero que vayamos a Habacuc 2:20. ¿Qué es lo que quiere decir este texto? Habacuc 2:20. Habacuc 2:20, para quienes quizás tienen la posibilidad de ver su Biblia, si lo buscan, allí van a encontrar un texto muy especial que es muy citado en los templos, de hecho. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Okay. Amén. Amén. Muy bien. O sea que según lo que dice ese texto, dice que Jehová está en el templo. Pero, pues ya lo hemos estudiado en el transcurso de lo que estamos estudiando del santuario. Pero, ¿en dónde está? ¿En qué lugar del santuario está Jesús? Porque si acá dice que está, pues más Jehová está en su santo templo, ¿en dónde está? Es mi pregunta. ¿Tiene alguna respuesta, ministro? ¿Podemos deducir o de pronto analizar algo de ese texto?
Bueno, pues no quisiera adelantarme, pero ya que preguntas, Ajá. de hecho aquí tengo un texto preparado que es de un libro, el cual recomiendo mucho, se llama Conflicto de los Siglos. Si no lo has leído, ve, búscalo porque es un libro maravilloso que nos habla sobre la historia del mundo, ¿cierto? Desde la perspectiva bíblica. Y por supuesto lo que acontecerá, o sea, nos habla un poquito de sucesos futuros para aquellos que les gusta la profecía. En cuanto a tu pregunta, respondo de la siguiente manera. Dice el Conflicto de los Siglos, el capítulo 24, lo siguiente. Este ministerio siguió efectuándose durante 18 siglos en el primer departamento del santuario. La sangre de Cristo, ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos, les aseguraba perdón y aceptación cerca del Padre, pero no obstante sus pecados permanecían inscritos en los libros de registro. Como en el servicio típico había una obra de expiación a fin del año, así también antes de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. Este servicio, que empezó cuando terminaron los 2300 días, entonces, así como lo había anunciado Daniel el profeta, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de su solemne obra, la purificación del santuario. Entonces, en este momento, a la luz de este libro, El Conflicto de los Siglos, Jesucristo mismo se encuentra en estos momentos, en la actualidad, en el lugar santísimo del cielo. Recuerden que anteriormente estudiábamos que el santuario terrenal simplemente es una sombra de lo que Dios tenía ya pensado y proyectado en el cielo. O sea, que el santuario terrenal es simplemente la copia y lo que se efectuaba en el santuario terrenal representaba el plan de salvación que por supuesto Dios tenía trazado de antemano, inclusive antes de que nosotros conociésemos el pecado. Ok, o sea, usted me está diciendo o tratando de explicarme en este momento que nosotros vamos a estudiar cuál es ese lugar santo o santísimo, santo o santísimo, podríamos decirlo así. Sí, Ok. entonces vamos a estudiar lo que es el lugar santísimo. Y pues primero, como veníamos trabajando en las anteriores emisiones, hablábamos primero desde la perspectiva terrenal, que es lo más cercano que conocemos, hasta lo que quiere Dios en realidad tras esa enseñanza, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, ¿y qué es el lugar santo? ¿Cuál es ese espacio que hay supuestamente de ese lugar? ¿Qué tiene de especial ese lugar santísimo? Bueno, hablando del lugar santísimo, el lugar santísimo es el Sanctum Sanctorum. Y este era donde se preservaba el arca de la alianza, conocida también como arca del pacto, ¿no? Entonces, Ok. allí en ese lugar digámoslo así, se guardaba este artículo que pues es muy especial, o también la conocían como el arca del convenio, y era donde se custodiaban las reliquias del Éxodo. Entonces, ¿cuál era o qué fue el Éxodo? El Éxodo fue el tiempo donde Israel, después de salir del cautiverio, empieza a dar vueltas por el desierto. No sé si recuerdan que Dios les enviaba una nube y una columna de fuego, respectivamente, en el día y en la noche, ¿no? Y entonces allí se custodiaban unas reliquias, unos artículos especiales, que entre esos estaba la ley de Dios. Recuerden que Moisés subió al monte Sinaí y entonces allí recibe de mano de Dios unas tablas escritas por el dedo mismo de Dios, donde se encontraban los 10 mandamientos registrados, la vara de Aarón que reverdeció, que fue una señal para demostrar que Dios seguía con el pueblo, y el maná. El maná era el alimento diario que habían recibido los israelitas durante su éxodo, y entonces allí se guardaba el maná, el cual se conservaba aún intacto. Recuerden que en los registros bíblicos, cuando Dios recomendaba al pueblo que recogiera maná para el día,
se refería porque decía que si lo hacían en otro tiempo se agusanaba. Sin embargo, en el arca de la alianza, del pacto, del convenio, allí se guardaba el maná y pues mantenía su frescura, por decirlo de cierta forma. Ok, listo. Ya hemos entendido. O sea, estamos en este momento, para recordarles a todos, el santuario estaba dividido entonces en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y hoy pues estamos hablando de ese lugar especial, el lugar santísimo. Claro que sí. Ahora, listo, pero por qué lo hace tan especial? O sea, listo, sí, ahí está el arca del pacto, están los 10 mandamientos, también podemos encontrar la vara de Aarón, pero ¿qué lo hace que sea tan importante? O sea, ¿por qué es tan importante para nosotros? ¿O por qué debe ser importante para nosotros? Claro que sí, Gabriel, es muy importante porque, bueno, de hecho todo el santuario es importante y el plan de salvación importantísimo, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué hacía tan importante al lugar santísimo? Era el solo hecho de que, imagínense, nada más y nada menos, el simple hecho de que una vez al año, como mínimo, allí se posaba la presencia de Dios. Recuerden que anteriormente semanas anteriores estudiábamos que Dios quería habitar en medio de su pueblo, tabernacular, estar con ellos. Y entonces fue allí donde surgió la posibilidad de que por lo menos una vez al año iba a descender la Shekinah. La Shekinah, pues más adelante quizás entraremos un poquito a detalle, pero imagínate, Gabriel, llegar a vivir la experiencia de estar frente a Dios por lo menos una vez al año. Yo creo que pues sería algo maravilloso. Sin embargo, las personas que vivían en ese entonces les daba mucho miedo, ¿no? Era un día especial, un día solemne, un día que debería ser de disfrute, pero caso contrario ellos tenían ese temor de que siempre podía existir una tragedia. De hecho, el pueblo israelita vivía siempre con mucho miedo de que la presencia de Dios bajara y consumiera todo el campamento. Pero Dios era una intención especial, la cual el pueblo no comprendió, que era compartir con ellos, conversar con ellos, transmitirles sus mensajes, el conocimiento y por supuesto salvarlos. Pero ¿sabe una cosa, ministro? Según lo que usted me dice, pues no tenemos, tal vez podríamos decirlo de esta manera, pues mucha diferencia a ahora, porque las personas hoy piensan que Dios es un Dios inaccesible o es un Dios que que infunde miedo, que infunde temor, ¿no? Y usted me decía que el pueblo de Israel pues le daba miedo estar al lado de la presencia de Dios. Y creo que hoy muchas personas del común que nos escuchan piensan que Dios es un Dios autoritario, un Dios malo, un Dios que está dispuesto a quemarnos a todos, a que todos se mueran, y no lo ven como un Dios de amor, como un Dios que está dispuesto a vivir contigo, a que tú puedas ir a la presencia de Dios y te puedas gozar de poder estar con Dios y que Dios pueda vivir contigo. Y es algo que si lo vemos y lo contrastamos con el pueblo de Israel, pues hoy no hay ninguna diferencia. Podríamos decir que eso pasó hace unos tal vez 4,000 años y hoy nosotros estamos tal vez de la misma manera, porque la sociedad y el mundo nos ha hecho pensar que Dios es un Dios que siempre está bravo, que siempre está tal vez como lo representaban los griegos, con un trueno en la mano para tirarlo al pueblo que no hacía caso, no obedecía. Entonces uno dice, no, ese no es el Dios. Ese no es el Dios del cual nosotros estamos hablando hoy. Estamos hablando de un Dios que está en medio de nosotros, que quiere vivir en nuestro corazón, que quiere que usted hoy tenga un cambio y una vida totalmente diferente. Por eso Dios se presentaba
según lo que usted me dice, en el lugar santísimo y bajaba una vez al año su presencia, porque Él quiere estar con usted y conmigo por el resto de nuestras vidas. Ahora, ministro, yo tengo otra pregunta y es, listo, Él estaba en el lugar santísimo, bajaba la presencia de Dios por lo menos una vez al año, pero ¿y qué sucedía? ¿Qué podemos esperar nosotros hoy de eso? Bueno, en esencia lo que sucedía en el lugar santísimo era algo muy especial porque cuando descendía la Shekinah y hablábamos acerca del sacerdocio y que había personas designadas y que una vez al año había alguien especialmente designado que se preparaba todo ese tiempo, todo ese año para encontrarse con Dios y oficiar esa ceremonia especial, ¿sí? Donde descendía la Shekinah de Dios. Y ese sumo sacerdote, así se le llamaba, era el encargado de acercarse al lugar santísimo, ingresar. Y de hecho, había mucho temor porque las personas entendían que había pecado en ellos. Inclusive el mismo sumo sacerdote tenía temor y el temor era pues obviamente muy lógico porque los pecados se confesaban específicamente de tal forma que usted debía ser muy detallado a la hora de acercarse a Dios. Y si usted no estaba preparado, en el caso del sumo sacerdote, él tenía unas campanillas, un atuendo muy especial, de hecho, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas campanillas, que por ahora menciono solo eso, en próximas emisiones vamos a hablar también sobre un sumo sacerdote y vamos a ir específicamente a esa sección, a la función de sumo sacerdote. Okay. Si esta persona no se había preparado correctamente, esas campanillas tenían un propósito y era anunciar que la persona había muerto. ¿Por qué sucedía? Simplemente esa persona llegaba, empezaba a moverse por el santuario, a conversar con Dios, a rogar por el pueblo, a confesar el pecado del pueblo, buscaba la manera de conectar con Dios. Pero si dejaban de sonar las campanillas, entonces habían unas personas preparadas con unas varas, unos ganchos especiales para poder retirar al sumo sacerdote que caía muerto. Entonces, claro, ese era el temor del pueblo. Claro. O sea, cualquier persona en ese día, si no se preparaba para el encuentro con Dios, era tal la santidad que podía morir. Wow, claro. Definitivamente, pues la presencia de Dios debe estar dentro de nosotros. Porque para mí, en ese aspecto, hay muchas cosas que nosotros debemos dejar morir. Porque nosotros sabemos y nos conocemos, sabemos que no somos las personas más santas, sabemos que ante la presencia de Dios, pues nuestro pecado siempre será revelado. Y mire cómo el santuario de lo que hemos estudiado se refleja la vida diaria, a lo que tú y yo somos hoy, ¿sí? En lo que hacemos y decimos, en cómo actuamos. Pero, listo. Eso se espera de nosotros, pero ¿sabe qué me recuerda? Esto me recuerda a Hebreos 10:19, que dice lo siguiente: por tanto, hermanos, ahora podemos entrar sin ningún temor al santuario por medio de la sangre de Cristo, siguiendo el camino nuevo, el camino de vida que en Él nos abrió a través del velo, y es decir, a través de su propio cuerpo. Así que el Señor Jesús es ahora el cual nos da ese acceso al lugar santísimo. ¿Sí? ¿Lo entiendo así? ¿O cómo es, ministro? Claro que a ver, sí. Ayúdeme ahí para que todos podamos entender. Hay algo muy, muy especial y es que, bueno, este tema de hecho me apasiona mucho porque cuando, o sea, es curioso, nosotros los seres humanos somos seres muy interesantes, por decirlo de cierta forma, porque el pueblo de Dios en aquella entonces, cuando tenían la oportunidad de acercarse confiados, ir, entregar todo, ¿cierto? Entonces tenían miedo. Era curioso, ¿no? Sí. Y cuando dejó de descender la Shekinah, cuando
el arca de la alianza, el arca del pacto, digamos, ya no está más en el lugar santísimo y Dios deja de tabernacular, de habitar con su pueblo, entonces ahí sí extrañan la presencia de Dios. Es curioso, ¿no? Y lo mismo sucede, y traigo a colación de pronto, porque muchas veces los privados de la libertad sucede que ellos no se acercan a Dios porque tienen miedo, pensando que Dios quizás no puede perdonar la vida que llevaron. Y muchas veces sucede eso y ese temor les impide. Pero llega un momento donde nosotros naturalmente empezamos a sentir la necesidad. Y en el caso de los privados de la libertad he podido acompañarlos y darme cuenta que hay personas que a pesar de ese temor empiezan a acercarse poco a poco. Y entonces es allí donde tenemos esa invitación, ¿no? Debemos o podemos entrar allá al santuario. Por ejemplo, en la cárcel de Palo Gordo tenemos un santuario, podríamos decirlo de cierta forma, o tenemos un templo, un lugar de reunión donde podemos acercarnos sin temor a Dios. O sea, sin ese miedo de que yo no soy perfecto y por eso no puedo acercarme, como le sucedía al sumo sacerdote, ¿sí? Tenemos la posibilidad de ir sin miedo, ya que la sangre de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, es el camino nuevo, dice el apóstol Pablo, ¿no? Es la forma como Dios se conecta y esta vez busca crearse un puente, y ese puente lo hace Cristo, que es el camino hacia la vida. Recuerden que hablábamos que el lugar santo y el lugar santísimo estaba dividido por un velo. En la emisión anterior mencionábamos que ese velo, ¿qué sucedió? ¿Se rasgó qué? De abajo hacia arriba. Se rasgó en dos. Ajá. Y entonces es allí ese significado. O sea, ya no hay esa necesidad de hacer sacrificios. Ya no hay esa necesidad de vivir ese tipo de liturgias tan estrictísimas, podríamos decirlo de cierta manera, aunque eran necesarias. Ahora tenemos la posibilidad de solamente acudir a través de Jesucristo, pedir el perdón de nuestros pecados, acercarnos sinceramente a Dios, y entonces allí es donde Dios empieza a obrar, cuando nosotros empezamos sin temor a acercarnos a nuestro Padre Celestial. Por eso, definitivamente, debemos recordar a Habacuc 2:20, que dice: mas Jehová está en su santo templo, calle de él toda la tierra. Así que es importante que cada uno de nosotros tomemos el tiempo para que podamos ir al santuario celestial, podamos acceder, podamos ir a ese santuario a alabar, a buscar la presencia de Dios. No quiere decir que si tú estás ahí privado de la libertad y quieres orar, quieres buscar al Señor, la presencia de Dios no esté ahí contigo. No, hay momentos, todo tiene su tiempo y su lugar, pero nosotros también como personas debemos ir a buscar ese templo, ese lugar donde debemos ir a adorar a nuestro Dios, donde debemos ir a expresar ese amor que Dios hizo a través de nosotros. Y debe ser de una forma solemne, porque debemos aprender a comprender que Dios es un Dios soberano, que está esperando que tú y yo podamos entregar nuestros corazones a Él para que podamos cambiar nuestras vidas. Así que no nos desenfoquemos, enfoquémonos siempre que nuestro objetivo sea que la presencia de Dios esté con nosotros, vaya continuamente con nosotros. Amén, qué bonito es poder compartir estas experiencias. Y bueno, hay algo más, y ese lugar tan solemne, el cual de hecho muchos privados de la libertad aquí en Bucaramanga, tanto hombres como mujeres, tienen acceso a ese lugar, allá en la cárcel La Modelo.
también en la cárcel de mujeres. Esas cárceles, por la gracia de Dios, tienen la posibilidad de tener un espacio propio para el enriquecimiento espiritual, y de hecho agradecemos a las personas que apoyan a través de sus donaciones. También agradecemos a los funcionarios del IMPEC que nos han permitido y nos han ayudado para poder tener un lugar especialmente para encontrarnos con Dios. Amén. Hoy en día es el templo, ¿no? Antiguamente era el santuario, todos acudían al santuario, se encontraban con Dios. Hoy en día es el templo, un lugar donde debemos ir con solemnidad, aprender de su palabra, enfocados, como decías, Gabriel, justamente con el ánimo de concentrarnos completamente en la comunión con Dios. Así que yo creo que este ha sido un tema valioso, un tema importante, puesto que nosotros necesitamos entender que a pesar de que no debemos tener miedo de acercarnos a Dios, a pesar de la condición pecaminosa de la cual cada uno llevamos, Dios nos está llamando también para que cuando estemos en los lugares de adoración podamos aprovechar al máximo el estar frente a su presencia, ¿sí? Es triste, por ejemplo, ir a lugares donde se ve que a pesar de que hay espacios muy hermosos para aprender de Dios, no los aprovechamos, y entonces, por ejemplo, bueno, y aquí nos salimos un poquito del área de los privados de la libertad y vamos, por ejemplo, a las iglesias, donde muchas veces vemos a las personas desconectadas, ¿sí? Total. Desconectadas con Dios, y ignoramos la magnificencia de nuestro Creador, la presencia de Él en su santo templo, y entonces acudimos, por ejemplo, a los teléfonos móviles y descuidamos nuestra comunión con Dios para atender quizás asuntos triviales en esos espacios especiales que Dios ha creado. Muy bien. Pero ¿saben una cosa, mis queridos amigos? No todo dura para siempre. Así que en este momento queremos decirles, nuestro programa, por tema de tiempo, ha terminado. Queremos estar con ustedes siempre, que por favor se conecten a cada una de las radios de Radio Mundial Adventista para que puedan escuchar nuestro programa Libres en Cristo. Un programa especial para los privados de la libertad, pero también para cada uno de nuestros amigos que quieren conocer más de la palabra de Dios. Así que si tú hoy, por algún caso, necesitas comunicarte con nosotros, no lo dudes. Busca AWR, la AWR, Radio Mundial Adventista, y comunícate con nosotros. Así que en este momento vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estén. Vamos a orar. Querido y amante Padre, gracias, Señor Jesús, porque definitivamente tú quieres morar en cada uno de nosotros. Que tu presencia, Señor, esté en nuestra vida, en nuestro corazón. Que tú marques la diferencia para que nosotros podamos ser personas diferentes ante la sociedad y ante cada amigo presente. Te pido una bendición especial por nuestros PPLs. Tú los conoces, Señor. Sabes cuántas veces se reúnen en la cárcel para poder alabar y glorificar tu santo nombre. Que tú estés con ellos, los guardes, los bendigas, los acompañes, Señor. Dales amor, Señor, para que cada día puedan aprender más de tu palabra. Y si hay alguna persona, Señor, que hoy quiere entregar su vida a ti, que por favor no lo haga saber. Se acerque al ministro o a la hermana Lucy o a alguna persona de los cuales nosotros vamos y hacemos presencia allá en la cárcel. Amén. Y que pueda, si es tu voluntad, entregar su vida a ti, Señor. Así sea. Bendícenos, guárdanos, en Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Ministro, no nos podemos ir sin la bendición sacerdotal. Claro Así que que, sí. por favor, denos la bendición para podernos retirar. Queridos privados de la libertad, amigos que nos escuchan, nos ven, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová
alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén. Amén. Dios los bendiga. Hemos llegado al final de nuestro tiempo, pero la libertad que Cristo nos da es eterna. Que su verdad guíe tu vida y su amor llene tu corazón. Esto fue Libres en Cristo por AWR Colombia.